Vamos a recibir ahora a un diputado provincial actual, pero también un diputado provincial electo en estas últimas elecciones, en estos últimos comicios, ¿sí? Del 22 de octubre. Un amigo de la casa ya, lo estamos molestando bastante seguido y el hombre tiene muy buena predisposición para atendernos, por supuesto, y por eso estamos al habla con Luciano Bugallo, diputado provincial de la coalición cívica dentro de Juntos por el Cambio, a quien recibimos aquí en esta mañana del centro. ¿Cómo anda, Luciano? Buen día. Eduardo lo saluda aquí desde Radio del Centro. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? Muy buenos días. Primero, antes que nada, aclarar que no es ningún tipo de molestia, sino todo lo contrario. El agradecido soy yo, digamos, por estos minutos que siempre me das. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, reelección, sí, en lo que se refiere a la banca, va a continuar 4 años más. Bueno, ¿qué significa en lo personal, no? Esta posibilidad de ampliar, digamos, el hecho de la representación legislativa. A ver, por supuesto que ya desde el primer momento, ¿no? Que uno asume es una responsabilidad enorme y para los que hacemos política, digamos, es una alegría porque uno viene trabajando muchas veces desde la sombra, de muchos años atrás, para ocupar ese lugar y cuando se da, no es simplemente, bueno, listo, llegué, me cruzo de brazos, sino es demostrar justamente que uno se merece ese lugar. Y yo que di mis primeros pasos allá por la 125, digamos, cuando fue toda la protesta con Claro, el tema del sí, sí, campo, sí. siempre, digamos, mi motivación era llevar la agenda y la representación del sector. Por supuesto, uno es diputado de toda la provincia, de todos los bonaerenses, pero en particular mi agenda iba a estar enfocada en lo que es todo lo que tiene que ver con materia productiva, que es lo que yo, a mi humilde modo de ver, creo que muchas veces lo que falta, el campo siempre reclama, que aporta tantas divisas, que genera tanta mano de obra, bla, 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 pero esa representación o esa agenda de reclamo del sector no está en el ámbito legislativo y es un poco donde yo puse, digamos, mi energía. El 90% de los temas que yo trabajé fueron temas de la agenda agropecuaria y la verdad que en ese sentido, estoy 100% satisfecho porque el 100%, de hecho, digamos, esto lo digo humildemente, ¿no? Digamos, por ahí es feo hablar de uno, pareciera que uno se está tirando flores, pero cuando uno recorre rurales en el interior, la verdad que la repercusión es buena, digamos, las gremiales del campo están conformes, digamos, aparte yo también estoy conforme con las gremiales, como hemos trabajado, una sinergia común donde prácticamente o yo me siento parte del equipo de ellos o ellos se sienten parte de mi equipo y trabajamos en forma como comunada. Y la verdad que poder renovar esta banca, aunque lamentablemente no hemos podido ganar la provincia como Sí. era la intención de uno, vamos, a mí me tocó ser 4 años legislador como oposición al gobierno provincial y la verdad que tenía todas las esperanzas de poder volver a ser legislador, pero ya con el oficialismo, digamos que siendo parte del oficialismo que pensé que íbamos a ganar, la verdad esto no se dio y un poco era también renovar ese compromiso de los proyectos que yo presenté como diputado opositor, ahora promoverlos como diputado oficialista. Claro. Lamentablemente los votos no alcanzaron, nos va a volver a tocar ser oposición y mi agenda va a seguir puesta en eso, digamos, en lo que se levantan cada mañana a laburar, a generar trabajo, a pagar impuestos, a invertir, a salir en adelante, digamos. La agenda un poco está puesta en eso, en el que produce, sobre todo en el interior productivo de la provincia de Buenos Aires, como me toca a mí ser legislador, digamos, de la cuarta sección, que eso también quiero recalcar, digamos, yo, digamos, soy de Ascensión, de Partido de Arenales, lamentablemente mi primer mandato, por esas cuestiones de cupos y paridades, me tocó entrar, digamos, por la primera sección, pero nunca dejé de laburar por la cuarta, que es mi sección originaria, y esta vez pude, digamos, renovar encabezando una de las listas, una de las propuestas que en su momento era la de Santilli, en la cuarta sección, y esto la verdad que es un premio, digamos, al menos lo sentí así, por el laburo hecho y una responsabilidad también. Y bueno, ahora soy oficialmente, si bien soy legislador de toda la provincia de Buenos Aires, pero en este caso puntual, digamos, institucionalmente soy legislador de la cuarta. Eh, Así que, pero voy a seguir trabajando con la misma energía, con las mismas ganas, muy enfocado en lo que es el tema del territorio, en la cercanía. La verdad que a mí no me gusta mucho el laburo de despacho en sí. De hecho, prácticamente no tengo reuniones en mi despacho. Cuando por ahí me solicito una reunión, trato de agendarla o coordinar en alguna de las visitas o recorridas mías que por ahí hago por el interior, porque no es lo mismo cuando uno se reúne, digamos, con un legislador en su oficina, donde el legislador, digamos, esto lo digo hasta casi como en tercera persona, ¿no? Está en su despacho detrás de un mostrador. A mí me gusta cuando el legislador baja, pone los pies en la tierra
y va a la fábrica, va al campo, va a la empresa, va al barrio, donde sea, y se pone de igual a igual. Así que básicamente va a ser eso. Digamos, mi Luciano, trabajo va a ser, sí. de los proyectos pendientes, ¿sí? ¿Cuál le gustaría que pueda llegar, digamos, a convertirse en ley? Yo creo que uno de los principales, incluso el que más energía le puse, fue todo el tema de ley digamos, de la actual ley de aplicaciones fitosanitarios, que es una ley, digamos, que es una discusión que bien queda pendiente y se viene pateando, 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 y esto está generando enfrentamiento entre vecinos, está generando entre vecinos y productores agropecuarios, está generando un desorden territorial de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Hoy hay 87 ordenanzas distintas, muchas que están legislando sobre cuestiones que no les competen a los municipios, sino a la provincia, muchas, digamos, más, diría, justificadas o fundamentadas a través de la desinformación, desde muchos prejuicios ideológicos y no basada en datos científicos, técnicos, y me parece que eso, digamos, los diputados tenemos que poner las barbas en remojos y dar una solución con esto. Eso que te diría que es como mi prioridad. En segundo, todo lo que tiene que ver, digamos, con eliminación de algunos impuestos, como por ejemplo el impuesto complementario inmobiliario, que genera también, digamos, es un impuesto regresivo, distorsivo, que la verdad que no tiene ningún tipo de justificación. Es un impuesto que se hizo pensado en la especulación inmobiliaria de aquellos que por ahí en un loteo de un barrio cerrado compran 4 o 5 lotes para especular con el precio, y esto genera que algunos productores agropecuarios, sobre todo los pequeños, digamos, que no tienen las empresas agropecuarias bajo el paraguas de una sociedad anónima, por ahí un productor, te diría, chico de la provincia de Buenos Aires, del sudoeste, que por ahí tiene 400, 500 hectáreas, que en esa zona es poco, digamos, no es lo mismo que en Chivilcoy, bueno, o en Ascensión, tener Sí. 400 hectáreas de campo, o por ahí un productor grande de la zona de Junín, que tiene 400 hectáreas, termina pagando mucho menos que un productor que por ahí tiene 70, 80 hectáreas repartidas en 4 o 5 partidas. Porque el impuesto inmobiliario complementario, digamos, es primero que es un sobreimpuesto, algo que es ilegal, y segundo que termina pagando un plus por cada una de esas partidas. Y después lo que tiene que ver con la eliminación de impuesto a la herencia, con lo que, digamos, que básicamente te diría que si tengo que elegir uno, elijo la aplicaciones fitosanitarias, fitosanitarios, y si no, digamos, los casi 10 proyectos específicos de agro que yo presenté, es una agenda atrasada, te diría, de hace 20 años. Claro. La eliminación del impuesto a la herencia, de hecho, fíjate, paradójicamente es impuesto a la transmisión gratuita de bienes. O sea, si es algo gratuito, ¿por qué terminas pagando impuestos sobre una propiedad que no solamente ya pagaste impuestos cuando la compraste, sino estuviste pagando impuestos durante todo el tiempo que la tenés, y cuando decidís cedérsela a algún hijo o a tus hijos, tendrás que volver a pagar impuestos, y esto siempre genera problemas a los productores más chicos, que no tienen la capacidad de pagar ese impuesto, porque es un impuesto elevado por el valor de la tierra, que muchas veces son sucesiones que no se terminan haciendo, son campos que quedan, vos te encontrás con nietos que no tienen la propiedad del campo, sino está bajo el paraguas de una sucesión de sus abuelos que nunca se terminó. Muchas veces terminan vendiendo los campos para pagar, o parte de los campos para pagar esa sucesión, o muchas veces terminan campos que casi improductivos, porque al no ser de nadie, esa es de todo y no es de nadie, nadie invierte, nadie gasta en alambrados, nadie, digamos, invierte en producción, y la verdad que eso termina repercutiendo a todos, porque lo que más tenemos que generar, o, digamos, son incentivos, y sobre todo en este contexto de crisis económica, de pobreza, es de qué manera producimos y explotamos todo el potencial productivo de nuestro sector, las industrias, el comercio, pero particularmente en el sector digamos, que yo provengo, tenemos un potencial impresionante por delante. Sobre todo si el tema de las lluvias empieza a regularizarse, Claro. digamos, el Estado tiene que estar a ver de qué manera brindamos las condiciones para que la producción explote todo el potencial productivo que tiene, para poder salir adelante, para poder generar los alimentos que los argentinos necesitamos, para poder abastecer el mercado interno de manera sobrada, para que no haya escasez o desabastecimiento y que eso genere que los precios suban, y que a su vez tengamos un saldo exportable para poder generar los dólares que nuestra economía necesita. Entonces, el campo está dispuesto para eso. Ahora, como Estado, generemos las condiciones para que el tipo que tiene campo, que tiene un capital, que quiere invertir, ponga todo en la tierra, salga para adelante y Argentina empiece a moverse, digamos. Creo que un poco por ahí va
el esfuerzo que uno quiere hacer. Bueno, una semana movida esta, ¿no? Desde, por un lado, bueno, usted recién estaba mencionando el campo y se me viene en la cabeza, bueno, todo lo que está pasando con el tema combustible, pero también movida desde lo político, ¿no? Por el balotaje que ahora se viene. Digo, ¿qué opinión tienes en relación a esto del combustible? Que dos por tres tenemos, no es la primera vez en el año que pasa, convengamos, ¿no? Pero dos por tres tenemos estos sacudones que no te quieren vender, que... ¿Es la especulación? A ver, si vos tenés, no sé, te dedicás a vender escarpines y vos tenés de costo que los escarpines salen 100 pesos y el Estado te dice no, porque por la pobreza que tenemos, la gente no puede pagar los escarpines a 100 pesos, entonces lo vas a tener que vender a 50. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vas a perder 50 pesos por escarpín? ¿O vas a dejar de venderlo? ¿Lo vas a guardar para cuando en algún momento, bajo presión, el Estado tenga que reconocer, o el gobierno en realidad, Sí. que la verdad que es ridículo que vendas por debajo de tu costo de producción, te autorice, porque vos fíjate, un Estado interventor, tenés que pedirle permiso, qué es lo que tenés que hacer, te autorice a poder venderlo por lo menos al costo de producción. Y eso es lo que está pasando acá. O sea, el Estado, el gobierno, en realidad, en una crisis económica que generó este mismo gobierno, que generó este mismo ministro de Economía que hoy quiere ser presidente de la nación, un estado de pobreza donde la gente está sin plata, donde la inflación nos comió el bolsillo, nos comió el salario, donde nos exprime día a día, los combustibles están, digamos, hoy con precio máximo, o sea, precio fijado por el gobierno, lo cual las petroleras te dicen, mira, a mí ya llega un momento que yo no puedo seguir produciendo porque estoy a pérdida. Entonces, ¿qué hacen? No te venden. Pero es simple. Y lo mismo va a pasar con cualquier rubro. Vos si querés poner, ¿no?, para que no aumente el precio de la carne, porque la gente es pobre, los argentinos estamos pobres, el 50% de los argentinos somos pobres. Entonces, mira, entonces para que no suba la carne vas a tener un precio máximo. ¿Y el productor agropecuario qué va a decir? Che, a mí fabricar un ternero me sale 1.000 mangos el kilo, yo no te lo puedo vender a 800 porque pierdo plata. Entonces, Sí, por ahí, sí, sí, cuando si sí. estás forzado porque no tiene pasto, te lo va a vender, pero no va a guardar vaquillona para los próximos años, porque si sabe que tiene el Estado que va a estar interviniendo y no te va a laburar a pérdida. Y así lo que va a generar en el largo plazo es lo que hemos visto 1.000 veces en fotos, en videos en Venezuela. Las góndolas van. Ahí se nos congeló el Esto, diputado. yo este planteo lo hice la semana pasada en la legislatura, lamentablemente por el tema electoral y demás, no ha tenido repercusiones mediáticas, pero se están cerrando tambos. Hoy los tamberos te están pasando, te diría, el momento más trágico y grave de los últimos 20 años. No solamente porque el precio está pisado de la leche, o sea, hoy están vendiendo a pérdida, sino que ni siquiera tienen reserva forrajera para darle comer a los animales y tiene que salir a comprar alimentos que están mucho más caros, porque como también hubo falta de lluvia y baja producción, lo poco que hay, los rollos que tenés de alfalfa o lo que fuera, sale más caro. Entonces es imposible y la leche no cierra los números. Entonces los tipos están liquidando las vacas, están liquidando las terneras, que son las vacas dentro de 1 o 2 años que van a empezar a dar leche. Entonces vamos a tener faltantes. Digamos, y esto está pasando, y está pasando hoy. Quizás cuesta verlo en el corto plazo, la repercusión, digamos, que el problema lleve la góndola, pero esto va a terminar pasando y son por las malas decisiones que se están tomando hoy. Entonces, ¿es reiterativo lo del combustible? Sí, y va a seguir pasando y se va a seguir agravando mientras sigamos aplicando estas mismas políticas y el Estado sigue interviniendo para generar una sensación ficticia de estabilidad, porque es ficticia. Primero, que no hay estabilidad, y segundo, que es ficticia, porque si vos tenés pisado los precios digamos, de los servicios, agua, gas, energía, tenés pisado los precios de los combustibles, tenés arreglo con las grandes empresas productoras de alimentos para que hasta el balotaje no te suban los precios, entonces estamos viendo una ficción. Y esa ficción, cuando se libere la economía, porque si en algún momento se libera, porque esto es una cosa que podés contener la explosión, pero en algún momento la economía, si no la controlás vos, se controla sola, nos lleva puesto. Y esto es lo que está generando masa. Y esto es lo que yo hice y pone en discusión. Si seguimos profundizando este modelo de pobreza, que es vergonzoso, digamos, lo que ha hecho este ministro, y es vergonzoso, y esto lo digo con mucho dolor, que un tercio de la sociedad argentina crea que el responsable de generar estos problemas puede ser la persona que nos saque de estos problemas. La verdad que es ridículo. O sea, es inentendible. Por supuesto, nosotros como oposición, digamos, también tenemos responsabilidad porque no supimos contar, digamos, por qué éramos una buena opción,
La verdad que en esto tenemos una responsabilidad 100%, pero que un tercio de los argentinos crea aún que Massa tiene una posibilidad de solucionar los problemas que él mismo generó, estamos en el horno. ¿Y la coalición cívica qué opina de este balotaje? La verdad que, a ver, como partido hemos tomado una posición, el partido ha tomado una posición de mantenernos equidistantes, nosotros no estamos a favor de ninguna de las dos propuestas, porque la verdad que nosotros éramos una propuesta. Juntos por el Cambio era una propuesta. Y la sociedad no nos eligió. La sociedad nos dejó en un tercer lugar. Entonces, si la sociedad no te elige para ser oficialismo o ser gobierno, la sociedad elige que vos tengas un rol de oposición. Y ese fue el lugar donde nos dejó. Y nosotros estamos pensando en la Argentina que se viene, sea que termine ganando Massa, Dios nos quiera, o sea que termine ganando Milei, digamos, nosotros vamos a hacer oposición. Entonces, no podemos tomar un partido, una posición abierta, explícita atrás de uno, porque la verdad que nosotros nos vamos a poner como oposición en el gobierno que venga, vamos a controlar el que sea, y no vamos a ser parte de ese gobierno como partido. Entonces, nosotros llamamos a que cada uno vote libremente, que vayamos a votar, que nos expresemos con el voto, que premiemos o castiguemos, digamos, a quien querramos conveniente, que nos hagamos responsables como argentinos, como ciudadanos, a quienes vamos a votar. Porque de esto digamos, depende el futuro nuestro, en nuestro país, en el corto, mediano, largo plazo. Pero nosotros sepan que como partido vamos a estar para controlar al gobierno que venga, para evitar que el gobierno que venga cometa abusos, irregularidades, que busquen perpetuarse, que cometan hechos de corrupción, aquellas cosas coherentes que valga la pena acompañar, como posición seria la vamos a acompañar y donde tengamos que poner un límite y controlar y poner una barrera de contención ahí vamos a estar. Pero que la sociedad se exprese, porque después, digamos, después tarde para los lamentos, y no solamente se exprese, sino también que si podemos, fiscalicemos, sea para la opción que sea, digamos, yo diría fiscalizar por la República, más allá que por un partido político, porque después en el medio existen los fantasmas, como estamos viendo en las redes sociales, que hubo fraude, que las mesas, que contaron, que no contaron, y sea cual fuera el candidato que termine ganando, lo bueno es que gane una legitimidad de origen y no bajo sospechas de fraude. Entonces, para que eso suceda, para que esa persona que termine ganando, digamos, tenga la representatividad de los argentinos, hay que despejar todo tipo de fantasmas de fraude. Y para eso los argentinos tenemos que involucrarnos, participar y fiscalizar. O sea, yo les llamo fiscales por la República, digamos, Claro. porque no se trata de tomar partido por uno o por otro. Simplemente que el resultado que los argentinos elijan sea ese y no sea mediante una manipulación fraudulenta de las elecciones. Luciano, agradecerle como siempre muchísimo la posibilidad de charlar con nosotros aquí a través de Radio del Centro. En cualquier momento vamos a volver a tomar contacto. Muy amable. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo enorme y saludo para todos los vecinos de Chivilcoy. Muchas gracias, que siga muy bien. Luciano Bugallo charlando con nosotros, diputado provincial de la coalición cívica por Juntos por el Cambio, actual y además reelecto en las últimas elecciones. Hacemos una tanda, ya venimos.